Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Centralero, los podcasts semanales en que uno se habla de Marvel y sí, el que tocó hoy y el otro de fútbol. Y acá estamos para seguir hablando de Superman. La semana que viene los dos van a ser de Marvel, tranquilos. Pero bueno, quería hablar un ratito del personaje de Nicholas Hoult, de el Lex Luthor. Vamos a estar hablando de distintos personajes de esta peli. Y en este caso, me parece interesante hablar de él porque creo que le dio una cuestión muy interesante a todo lo que representa Lex Luthor. Eh, Recordemos que el personaje de Lex había sido una constante en las películas de Superman. Es decir, desde Superman del 78 había aparecido en casi todas las películas. En Superman 3 no apareció, pero pusieron un personaje que era lo mismo. Y luego apareció, volvió en Superman 4, estuvo en Superman Returns, en Man of Steel no apareció, pero sí en Batman v Superman. Y en Superman de este año volvió a aparecer. Yo me acuerdo, a ver, uno de las grandes cuestiones positivas que había tenido en su momento Man of Steel es haberse salido un poquito de, bueno, no presentar a Lex Luthor, tener a otro villano y demás. Para este momento ya había pasado bastante y era una buena oportunidad para presentar a Lex bien de una vez por todas. Porque a mí me da la sensación de que Lex no fue muy bien presentado a lo largo del tiempo. Creo que el primer Luthor, el de Gene Hackman, no arrancó bien, creo que la primera película estuvo bien, pero después se va desinflando y termina siendo un personaje que no impacta como debería. A ver, había potencial, obviamente, pero no sé, creo que eh, es un Lex que no sé, a mí me da la sensación de que podría ser mucho mejor en cuanto al ingenio, en cuanto a todo, ¿no? Por momentos queda muy caricatura. Después está el de Kevin Spacey, polémicas aparte con Kevin Spacey, pero bueno, es un actor, al igual que Gene Hackman, también de mucho renombre. Y me parece que por momentos pasó un poco lo mismo que con Gene Hackman, ¿no? Es un villano que no termina de convencer. Y después tenemos el de Jesse Eisenberg, que, qué sé yo, está ahí. Me parece que eh, es un gran actor, pero que no me da la sensación de estar viendo a Luthor. Eh, Me parece que Batman y Superman, dentro de las cosas malas, no me parece que sea Luthor. Me parece que es un poco incongruente, pero bueno. Nada, hay un breve repaso para situarlo con lo que después vamos a hacer los mejores Luthor de la historia, si quieren. Pero el repaso para meterlos dentro de lo que es el papel de Nicholas Hoult, que no era fácil, porque tenés que interpretar un villano que la gente valora mucho, pero que todavía yo creo que en el cine no se esplamó del todo bien. Bueno, la verdad que para mí Nicholas Hoult lo hizo de maravillas. Hizo un papel muy bueno, muy interesante desde el lado de cómo odiar a Superman, ¿no? Eso es la base de Luthor, ¿no? Y de que es alguien muy interesante por su intelecto y demás, ¿no? Pero yo creo que no era una tarea fácil porque, como digo, como decíamos, es difícil ponerse en la piel de alguien que bueno, tiene una historia pesada, tiene muchas posibilidades a nivel personaje, pero me parece que lo hizo muy bien. Me pareció una interpretación muy cercana, que en cada diálogo refleja lo que quiere. Si bien es cierto que por ahí no tiene una enorme participación, o por lo menos no vemos su pasado, como en toda la película, pero sí vemos cuáles son sus motivaciones. Y eso me parece interesante de ver, porque vemos que es alguien que dice, no, yo quiero esto y voy a eh, hacer todo para lograrlo. No, yo quiero que Superman no esté más. Me parece interesante la visión. Me parece que es alguien que usa la tecnología, que obviamente mano a mano, es raro que Luthor pelee mano a mano.
salvo cuando ha usado algún traje y algo así, que no lo descartemos para el futuro, ¿no? Pero Luthor generalmente, si lo vemos en las películas también, ha usado a otros. Ha usado Kryptonita o ha usado a algún personaje o ha creado alguna cosa y así ha superado todo. Eh, entonces yo creo que es un personaje que tiene muchas capas, que no es fácil de adaptar, que podía llegar a pensarse en algún momento de que no había otros personajes, pero yo creo que también ya había pasado cierto tiempo, creo yo, en Man of Steel, o cierto tiempo la última vez que en una película de Superman se habló del Lex Luthor. Porque en Batman y Superman, bueno, termina enfrentándose a los dos, qué sé yo, no sé. Es distinto, ¿no? Yo creo que era un poco volver a las bases. De Superman Returns ya pasaron casi 20 años. Y es un tema. Y me parece interesante que se lo haya podido adaptar y bien. No es fácil, no es nada fácil. Y se pasó una prueba interesante. Me parece que hay un potencial ahí de cara al futuro que, ojo, mucho ojo, porque puede llegar a ser un personaje que de cara al futuro junte muchas voluntades, como se dice acá, que sea un ordenador de un montón de cuestiones. Cuidado con Lex de cara a lo que viene en este DCU, porque puede llegar a ser un personaje sumamente crucial, sumamente importante, porque nunca se lo planteó en nociones de universo. Eh, porque en Batman v Superman fue la única vez y fue muy poco, la verdad que después no volvió a aparecer. Más allá de Batman v Superman. Entonces, ojo con eso, puede llegar a ser la oportunidad de que Lex dé un salto en ese sentido y empiece a conectar con otros villanos y empieza a ordenar y a tejer todo. Me parece que la interpretación fue muy buena, los diálogos con Superman son geniales y se reflejó bien la identidad del personaje, la esencia, y eso me vale y me encanta. Les agradezco por haber estado de otro lado, nos estaremos viendo el viernes con un nuevo podcast futbolero. Hasta tanto que estén bien, nos vemos, chau chau.